Colombia, vamos a hablar de una de las campañas que se está adelantando principalmente en Europa, pero que ya empieza a extenderse a países de Latinoamérica y tiene que ver con la inclusión de personas en condición de discapacidad. Por eso la comunicación es con el doctor Javier Ibáñez Medina. Él es presidente de la Asociación Europea para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Doctor Ibáñez, buenas tardes en Colombia, buenas noches, ya casi allí en España. Hola, buenas tardes. Bueno, aún tarde, aún de día aquí en España. Encantado de acompañaros en estos momentos. Bueno, tenemos entendido que esta campaña, que ha sido denominada la campaña Somos Todas o Somos Todos, tiene que ver con generar sensibilidad en la población en general, poner el foco sobre un trato adecuado, digno e inclusivo hacia las personas con cualquier tipo de discapacidad. ¿Nos puede ahondar un poco justamente en esta campaña que tiene liderazgo ahí en Europa, doctor Ibáñez? Efectivamente. El proyecto Somos Todos es un proyecto que intentamos mirar la inclusión desde otro punto de vista. Hasta ahora, siempre que se ha trabajado con la discapacidad, tanto pues desde una convención de Naciones Unidas a proyectos de distintos gobiernos, países, siempre se ha focalizado en estas personas con discapacidad, se ha focalizado en estas instituciones que trabajan con ellos, y nosotros desde el proyecto Somos Todos queremos darle otro enfoque, queremos formar, queremos que el resto del mundo, como nosotros llamamos, sepan tratar a las personas con discapacidad. Ese es el proyecto Somos Todos, el que todos seamos capaces de enfrentarnos a una persona con discapacidad con la mayor naturalidad posible, y eso es la inclusión desde nuestro punto de vista. Sabemos que falta por recorrer muchísimo camino, pese a que las campañas se están adelantando desde hace muchísimo tiempo, doctor Ibáñez, desde cosas tan sencillas como lo físico, como que se adapten las ciudades para que se puedan convivir incluso con las personas en condición de discapacidad, pero también en el ámbito laboral, en el ámbito social. ¿Puede haber un panorama o decirnos usted un panorama cómo está este proceso de inclusión a la vida cotidiana de las personas con discapacidad? Es algo complejo, pero yo creo que se están dando en todos los países. Lo que pasa es que tenemos que analizar, hablaba de la discapacidad física. Al final, la discapacidad física yo creo que está regulado y todos sabemos cuáles son las medidas que hay que tomar, ¿no? Para que sea la vida cotidiana, el día a día de estas personas con discapacidad física sea accesible. Y hablamos de rampas, hablamos de eliminar barreras arquitectónicas, pero después llega la inclusión cuando hablamos de discapacidad intelectual, de discapacidad cognitiva, en la cual ya es más un factor de conciencia personal, de formación, porque la discapacidad nos crea rechazo, entre otras cosas, porque no sabemos cómo afrontarla. Nosotros nos llega una persona, no sé, del espectro autista, y nos retraemos, o un síndrome Down, nos retraemos porque no sabemos realmente cómo tenemos que afrontar ante esa persona. Entonces, eso es lo que nos falta: formación, formarnos, saber cómo tenemos que actuar, y evidentemente a nivel laboral, si las empresas están formadas, las empresas están preparadas, pues será mucho más fácil poder acoger a estas personas con discapacidad. Esta campaña de Somos Todas, doctor Ibáñez, ha tejido una red en países europeos, pero también ya empieza a llegar a Latinoamérica. ¿En qué aspectos se están promoviendo leyes de inclusión o más trabajo en lo social? Bien, nosotros intentamos trabajar desde nuestra humilde posición. Somos una asociación pequeña que es verdad que es un tema tan transversal, es un tema que además todo el que se acerca se enamora porque empieza a tener una visión distinta de la discapacidad, que estamos haciendo cosas. En Latinoamérica tuvimos la gran suerte de contactar con la doctora Aide Guzmán, sí, de la maestría de comunicación de Colombia, y la verdad es que nos ha ayudado mucho pues a tener ya, a partir de esa asociación, relaciones con otros países como República Dominicana, como Argentina, muchos países, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una gota que va creciendo y que intentaremos que cada día vaya llegando a más gente y que cada día la sociedad esté más convencida y esté más preparada para
bueno, pues para hacer de la inclusión algo normal. O sea, las personas con discapacidad, al final, a lo largo de la vida, todos tenemos algún tipo de discapacidad, todos tenemos, entonces, normalizar lo que es la discapacidad. Cierto, sí, se vincula la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, pero el programa también está apoyado está avalado por el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Una persona del común, doctor Ibáñez, ¿cómo puede vincularse? Es decir, entiendo que quiero apoyar campañas de inclusión, ¿a dónde pueden acercarse? ¿Cómo pueden vincularse a este tipo de campañas? Bien, a través de nuestra página web de proyectosomostodos.com, a través de nuestras redes sociales, se pueden poner en contacto con nosotros. De todas maneras, nosotros estamos empezando campañas, estamos trabajando con Proyecto Global Colombia, en el cual, pues bueno, en poco tiempo será mucho más visible y estaremos mucho más cerca para poder colaborar y para poder interesarse y sobre todo poder concienciarse, conocer lo que es la inclusión, conocer lo que es realmente las personas con discapacidad y bueno, pues hacer un mundo un poco más fácil para todo el mundo. Sí, ya para despedirlo, entendiendo pues la diferencia horaria en España, ya van a ser casi las 7 de la noche allí en España, sí, doctor de viernes, que no es cualquier cosa. Viernes, sí señor. Digo, desde nuestra casa, ¿cómo podemos comenzar? Yo quiero insistir en esa pregunta porque claro, existen las campañas, tal vez se promueven las leyes, se estimula en el terreno económico y empresarial y social para la inclusión de las personas que viven con algún tipo de discapacidad, pero desde mi casa, ¿cómo puedo ir sembrando yo, con miembros de mi familia, con personas de mi entorno social, justamente esta inclusión de los demás? Como usted lo dice, todos tenemos alguna discapacidad en la vida. ¿Cómo podemos aceptar e incluir a los demás en nuestro diario vivir? Pues formándose, concienciándose, acercándose. Yo les invito a, como decía antes, que a través del proyecto somostodos.com, de la página web, se pongan en contacto con nosotros y nosotros les mandaremos información, y los pondremos al día de todas las actividades, de todo lo que hacemos y sobre todo de cómo hay que visualizar esta discapacidad desde la desdramatización, desde el verlo como algo tan normal. Yo siempre invito a que la pongamos cara cuando hablamos de inclusión, que no son números, que son personas, que cada uno por un momento piense en alguien cercano con discapacidad, porque todo lo va a hacer de manera mucho más personal que si pensamos en cifras. Son tantos por ciento grandísimos los que hay en todos los países de personas con discapacidad. No nos quedemos en números, quedémonos en las personas y desde luego desde nuestra asociación, desde la Academia Europea para la Inclusión de Personas con Discapacidad, pues nos ofrecemos a cualquier persona que tenga un interés o que tenga las ganas de acercarse, de ponernos en contacto y hablar. Ponerle rostro a esos números, como decimos en periodismo. ¿Es usted, perdón le pregunto, es usted andaluz? Sí, de Córdoba, del sur de un pueblo precioso de Priego de Córdoba, el cual invito a que busquen en internet porque les encantará. Y sí, soy andaluz, se nota en el acento, ¿verdad? Se nota en el acento, Andalucía, que siempre es una región bellísima. Muchísimas gracias por estar con nosotros, una feliz noche allí en España. Igualmente, muchísimas gracias. Es el doctor Javier Ibáñez Medina, es presidente de la Academia Asociación Europea para la Inclusión de Personas con Discapacidad.